Abran sus Biblias, por favor. Filipenses, capítulo 1. Estamos en entrenamiento. Dile al que tienes a un lado, estás en entrenamiento. Y cuando uno está en entrenamiento militar, por ejemplo, siempre los superiores buscan la manera de saber si los están escuchando, ¿verdad? Y cómo en el ejército les enseñan a responder. ¿Alguien sabe? Señor, sí, Señor. ¿Cómo? Sí, Señor. Como Fermín Cuarto. Sí, Señor. No va. Señor, sí, Señor. ¿Vale? ¿Cómo se dice? Ok, no me lo van a decir a mí, hombre. No se azoten, no me estoy elevando. Es a Cristo. Cuando Cristo nos da una indicación, porque Él nos está entrenando, es nuestro Dios, sí, es nuestro Salvador, sí, nos ama, sí, pero es nuestro Señor también. Y cuando Él da una orden, ¿cómo deberíamos contestar sus hijos? Uy, Dios mío, qué iglesia tan aguada. A ver, póngase de pie. Ay, pastor, qué incómodo. Sí, Señor, porque vienen muy dormiditos todavía. Entonces, a ver, párense, firmes. ¡Firmes! ¡Ya! Uy, Dios santo de mi vida. A ver, el descanso. Ya. Todos fueron a la primaria, no se hagan. Entonces, a ver, descanso. Manos al frente. ¿Sí se acuerdan? A ver, pónganse firmes, vamos al descanso. El descanso. ¡Ya! Y la patita, ¿verdad? Se sonaba. ¿Sí se acuerdan o no? Yo me acuerdo de la escolta, marchaba y todo el polvo se levantaba porque no barría el patio de la escuela. Y después decía, firmes, ya. Y acá hasta nos pegábamos, ¿no? Ay, y después se sobaba. Y después cuando el Señor Jesús nos da una orden, ¿cómo deberíamos responder? Señor, sí, Señor. Sí, pero debe ser gritado y al mismo tiempo, ¿vale? ¿Cómo deben responder los hijos de Dios cuando el Señor da una orden? Señor, sí, Señor. Yo creo que lo pueden hacer una última vez. ¿Cómo responden los hijos de Dios cuando el Señor, el Dios del universo, el Rey de Reyes, te da una orden? Señor, sí, Señor. Eso, pueden tomar asiento. Ya, no los voy a exprimir más. Exacto. Señor, sí, Señor. Quiero que leas este pasaje de Filipenses capítulo 1. Y pongas mucha atención. Verso 3, Filipenses 1:3 en adelante. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto. Fíjate qué hermoso pasaje. Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto con todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros
e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia. ¿Te acuerdas que hablábamos? ¿Cuál es el fin de nuestra carrera? Terminar como pámpanos cargados de fruto. ¿Recuerdas? Y aquí Pablo está hablando de eso. Dice, llenos de frutos de justicia. No cualquier fruto, no fruto humano, no fruto terrenal, fruto espiritual. Frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Es decir, solo a través de Cristo podemos dar fruto de justicia. Sigo leyendo. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Por qué decía esto Pablo? Porque le estaba yendo re mal, le estaba yendo muy mal. Y Pablo decía, me está yendo bien mal. Si me vieran en el mundo, yo no sería exitoso, yo sería un fracasado de acuerdo a los lineamientos del mundo. Pero Pablo decía, no importa si yo he fracasado para el mundo. Es más, ni siquiera Pablo se planteaba un éxito en el mundo, sino que él ponía su mente en el reino de Dios. Y por eso él decía, aunque lo que me ha sucedido ha sido algo negativo, aparentemente, dice, eso ha redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Para empezar, estaba encarcelado. Y desde ahí pareciera ser que el Evangelio se había detenido. Sigo leyendo. Y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Cómo es posible que el que haya encarcelado a Pablo haya motivado a otros a predicar más? Eso es algo increíble. Dice después, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Pablo estaba hablando de que su deseo y su oración era que él fuera liberado, pero él estaba planteando la posibilidad aquí, ya fuera que me soltaran y yo siguiera vivo, o ya fuera que siguiera esclavo y después me mataran. Él estaba diciendo, Cristo será magnificado. Y por eso este versículo tan famoso que nos hemos memorizado algunos, verso 21, dice, mas si el vivir, versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos a orar. Padre, háblanos y que tu palabra nos ayude el día de hoy a comprender cuál es la ganancia. Que tu palabra nos ayude a comprender, Señor, el gran valor que hay en morir a lo terrenal, en morir a nuestros deseos, en morir a nuestras formas y maneras, y que podamos comprender que solamente a través de una vida de fe y obediencia a tu palabra podremos ser conformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Oramos hoy, Señor, que sea tu Espíritu Santo redarguyéndonos de pecado y confrontándonos y transformándonos, te lo pido.
En el nombre de Jesús, amén y amén. El apóstol Pablo tenía muy claro que su vida servía de ejemplo y que su vida servía de motivación. Su llamado era ese. Ese era su llamado, motivar a la gente, animarlos a ser más como Cristo. No animarlos a hacer crecer sus cuentas de banco o a ser exitosos de acuerdo al mundo. Ya lo hemos aprendido. El apóstol Pablo tenía muy clara su misión. Y tú y yo hemos venido aprendiendo que el fruto que Jesús demanda en nuestra vida tiene que ser un fruto espiritual. Y para poder dar fruto necesitamos caer en tierra como granos, morir y entonces ser transformados. El grano de trigo, decía Jesús, tiene que caer en tierra y tiene que morir y entonces llevará fruto. Pero tú y yo a veces queremos vivir la vida en Cristo, queremos crecer, queremos dar fruto, pero queremos seguir siendo los mismos. Y eso no se puede, eso no es ser cristiano, eso es ser cristianoide. Y necesitamos entenderlo. Yo te quiero hacer una pregunta. Cuando Jesús se acercó a esos hombres, todavía no eran sus discípulos. Cuando se le acercó a Pedro y su hermano en la barca y fue llamando a todos y cada uno de sus discípulos, ¿qué crees tú que significaba el ven y sígueme? ¿Qué significa? ¿Qué significa cuando Jesús te dice a ti, ven y sígueme? ¿Qué significado tiene? Dejar todo, ¿qué más? Porque ahí en la lectura suena padre, ¿verdad? Y al instante, dejando las redes, le siguieron. Ponte en el lugar de Pedro. No sé qué hagas y a qué te dediques, pero que el mismo Señor Jesús se parara enfrente y te dijera, ven y sígueme. Hoy en día, ¿qué harías? Pregúntate, sé sincero. ¿Dejarías todo al instante? ¿O le dirías como aquel, déjame ir primero a darle un beso a mi esposa? Pues si Jesús no se los iba a llevar a Marte, o sea, no se los iba a llevar al otro extremo del mundo, iban a estar ahí en la localidad. ¿Responderías al ven y sígueme de Jesús? No sé si te llama la atención, pero los primeros sermones que Jesús empieza a dar, se trata de ven y sígueme. Abre tu Biblia en Mateo 5 y quiero que muy brevemente, no se va a tratar esta prédica de este pasaje, pero brevemente vamos a analizar uno de los primeros sermones que el Señor Jesucristo dio. ¿Cuál era el enfoque de Jesucristo cuando Él predicaba? ¿Cuántos saben qué pasaje famoso viene en Mateo 5? El Sermón del Monte. Y ese sermón fue muy largo y contenía muchas enseñanzas. Una de las principales, las bienaventuranzas. Eso es lo primero que predica Jesús en el monte. Si tú has estudiado este pasaje o lo has leído al menos, no sé si pudiste detectar de qué se trata el sermón de las bienaventuranzas. ¿Lo podrías resumir en una palabra, en una frase? Sermón de bienaventuranza en una frase, ¿cómo se resumiría? ¿Lo has estudiado a fondo? Lo sabemos, ¿no? Lo citamos. ¿Cómo dice el verso 3? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos
es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El sermón de las bienaventuranzas se resume en una sola palabra o en una sola frase. Y eso es discipulado o seguir a Cristo. ¿Sabes? Describe aquí personas sobre las cuales caen bienaventuranzas, pero son personas, escucha, con un espíritu pobre, que lloran, que son mansos, y hoy los mansos son considerados mensos también, porque hasta nos encanta esa frase: soy manso pero no menso, pastor. Eso es diabólico, eso no es bíblico, ni lo digas. El que es manso, punto. No es agradable la descripción de estas personas sobre las cuales cae la bienaventuranza. No es agradable. Pobres de espíritu, lloran, son mansos, tienen hambre y sed de justicia, misericordiosos, de limpio corazón, pacificadores. ¿A qué se refiere con todo eso? Son personas que están dispuestos a morir al yo. Para que tú seas misericordioso y otorgues misericordia, tienes que morir al yo. Para que tú seas pacificador en vez de peleonero rezongón, tienes que morir al yo. ¿Sí te das cuenta de esto? Para que seas pobre en espíritu, tienes que vivir en total humildad y dependencia del Espíritu Santo y ser Él el que te llene. Y no estar buscando tus propios recursos. Dejar el egoísmo, dejar el orgullo. Para ser manso, tu carne tiene que morir. Esa tripa que se te tuerce cuando ves a esa persona que no te provoca ser manso, tiene que morir. Y padecer persecución. ¿A quién le gustará padecer persecución? Por ninguna cosa, menos por causa de la justicia. Oye, Dios, actúo bien, vivo en justicia, procuro mi santidad y me va re mal. Es cuando más me critican, más me atacan, más se burlan, más me rechazan. Y a veces usamos frases como: algo he de estar haciendo mal porque ya hasta el diablo me está robando lo que es mío. Y fue en los primeros sermones de Jesús. En esto se basó su enseñanza. ¿De que nos iba a ir lindo y bonito en el mundo? No. ¿Qué significa el ven y sígueme? Te quiero hacer una pregunta. ¿Tú invitarías a tus hijos, piensa en tu hijo, tu hija, tu familia? ¿Tú les invitarías un día y les dirías: chicos, vámonos, hagan sus maletas, vámonos? Y tú sabes que los vas a llevar a un lugar en donde los van a secuestrar, los van a latigar, los van a matar y los van a decapitar. Tú sabes, ¿los llevarías? Jesús hizo eso con sus 12 discípulos. ¿Lo habías pensado? Cuando Jesús les dijo: síganme, Jesús sabía que esos 12 iban a padecer por él. Y los llamó. Otra pregunta, cuestiónate. ¿Predicamos un evangelio ligero? No. Las bienaventuranzas
era un mensaje de esperanza futura, sí. Aquí en la tierra, no. Tendremos aflicción y nos va a ir mal. Seguir a Cristo es garantía de que te van a perseguir, de que te van a criticar, de que te van a rechazar. Es garantía. No va a haber absolutamente nada que pueda impedir que te ataquen, que te critiquen y que te persigan por seguir a Cristo. El mismo Señor Jesús lo estableció. Él lo dijo. No hay nada. Por eso es la importancia de estar en su voluntad. Y yo te pregunto, ¿para ti el vivir es Cristo? Porque si no están presentes estas características y estos rasgos en nuestra vida, entonces es simplemente información en tu cabeza. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Ya, uno más a mi lista para demostrar que soy cristianoide. Si cada versículo que memorizamos lo vivimos, ¿sabes? Esto va a arder. Esto va a arder. El Espíritu Santo va a estar más presente en nuestras vidas. Así es que el discipulado, lo hemos venido desglosando y vengo hablando de eso, es una invitación personal. Jesús te invita personalmente. Es un llamado directo. No dice, hey tú, ven. Hey tú, ¿quién? Uno voltea y diría, ¿quién? No, tú, te llama por nombre. Tú, y pone tu nombre y te llama. Y Él dice, necesito que abandones tu vida terrenal. Ven y sígueme. Necesito que cumplas mi propósito celestial, no tus propósitos terrenales. Y sabemos además que es un proceso, un entrenamiento. Ahí Dios nos va a enseñar a obedecer. Nos va a entrenar como sus hijos. ¿Qué quiere formar en ti y en mí? Hombres y mujeres maduros. Ya lo vimos, el fruto. Por eso Dios tiene que podar. ¿Qué tan dispuesto estás a dejarte podar? Porque decir, para mí el vivir es Cristo, es que estás dispuesto a dejarte podar. Si no nos dejamos podar, al final de los tiempos vamos a ser cortados y echados al fuego. Cuidado con eso. ¿Dónde debería desarrollarse este entrenamiento? ¿Cuál es el lugar apropiado? Vineyard, tu iglesia local. Aquí es el lugar de entrenamiento. Aquí tenemos que entrenarnos todos los días. La iglesia local es un organismo vivo, hermanos. Lo creó Dios. Dios diseñó y creó la iglesia. Él pensó en nosotros, somos su cuerpo, entonces Dios la diseñó. Y le plació poner a Cristo como cabeza y a ti y a mí como cuerpo. Y el cuerpo, según yo sé, obedece todas las indicaciones de la cabeza. ¿Cierto o no? Cuando eso no sucede, el cuerpo está enfermo. Si las piernas no se quieren mover a donde la cabeza dice, el cuerpo está enfermo. Si las manos no quieren servir, el cuerpo está enfermo, etc. Que nos toca activar disciplinas espirituales, ya lo vimos. Porque el que tú te disciplines le va a ayudar a tu hermano a crecer. Es como en una casa, y por eso le damos tanto peso a la labor de los jóvenes también, porque el que tu hijo crezca en el conocimiento de Dios va a ser una herramienta útil en casa, va a ser un pilar de tu casa. No va a ser alguien que te rezonga, va a ser alguien que te va a apoyar. Por eso mándenlos los viernes. Los jóvenes toman una parte crucial y los niños para allá van, para eso los estamos entrenando. Madurez personal.
para cumplir un propósito grupal. Ya lo vimos, ¿se acuerdan? Y si tú no te disciplinas y en casa no hay disciplina, vas a afectar a todo el cuerpo, vas a afectar a toda la comunidad. Eso hemos venido hablando. Yo decía que iba a compartirles unos cuantos puntos respecto al discípulo y las etapas que vive. Una vez que como iglesia empezamos a desarrollar disciplina personal y nos empezamos a unir a nuestro hermano, el cuerpo se empieza a ejercitar y se empieza a mover. Pero para poder hacer esto, necesita el discípulo pasar por 4 etapas importantes. Quiero que las anotes ahí en tu celular o en tu cuaderno. El discípulo vive 4 etapas durante su proceso, 4 etapas muy importantes. ¿Listos? La primera, el discípulo, cuando recién inicia su carrera, hermanos, la primera etapa es una etapa donde el discípulo decide dejarse enseñar con un corazón humilde. Es la característica que un bebé tiene. Cuando un bebé es recién nacido, no le habla a la mamá y le dice: mamá, no me cargues así. O sea, el bebé no le dice a la mamá qué hacer. Eso nunca debería suceder. Y a veces parece que los bebés mandan en la casa. El niño, el princeso, la princesa. Los niños no mandan en casa. Los niños se dejan enseñar con un corazón humilde. Ahora, ¿un bebé tiene humildad? Pues no, todavía no, ni sabe qué es humildad. Él quiere que lo atiendas. Tiene hambre, llora. Se hace popó, llora. Se hace pipí, llora. Vomita, llora. Tiene un eructo atorado, llora. Le dio más de sol, llora. Le da calor, llora. Le da frío, llora. Para todo llora. ¿Quién le tiene que enseñar? Los padres. Cuando un nuevo creyente llega a Cristo, llora por todo, se queja por todo. Ahora, si tú lloras y te quejas por todo y llevas años en el cristianismo, sigues siendo un bebé. Esa es la realidad. Porque la madurez no se traduce en años en Cristo, se traduce en obediencia a Cristo. Entonces, si tú sigues llorando y quejándote por todo, necesitas aprender la primera etapa. Te tienes que dejar enseñar con un corazón humilde. Salmo 86, verso 11. Me gusta mucho este versículo porque el salmista está pidiendo. Y quería yo leer una gran porción del Salmo 119, pero es muy largo. Pero si en casa puedes leer todo el Salmo, habla acerca de cómo es que deberíamos dejar a Dios guiarnos, cómo nos deberíamos dejar enseñar por Dios. Todo el Salmo 119 es precioso porque también habla de una actitud de amor, de deleite y de deseo por la palabra, por los mandamientos, por los estatutos de nuestro Dios. Pero este versículo lo resume. Verso 11, Salmo 86, 11 dice: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Tenemos que en este primer proceso enseñarle a los nuevos creyentes a temer a Dios, pero también a dejarse enseñar. Y ese rasgo es de los primeros que deberíamos desarrollar en los creyentes: la humildad. El que ellos aprendan y sepan
que al llegar a un hogar nuevo, al llegar a una relación y a una comunión con Dios, a un caminar nuevo, prácticamente ellos no saben nada y necesitan dejarse enseñar. Siguiente etapa, número 2. Este me encanta porque habla de una actitud no pasiva, habla de una actitud activa, una actitud participativa. Esta es la gran diferencia entre lo que hacemos hoy en Vineyard, por ejemplo, en la escuela que el Señor nos permite tener, y lo que hacemos también en esta iglesia. Porque entender el proceso de lo que hacemos en la escuela nos ha ayudado mucho a poderles impulsar a ustedes a crecer también. Y este punto que voy a hablar es el punto crucial en donde quisiera que todos como iglesia entráramos a esta etapa. Si tú todavía estás en la primera, mira, es otro proceso. Hay que andar atrás del borreguito, ¿verdad? Que parece más chivo. Hay que andar atrás de él, porque todavía no entiende la importancia de dejarse enseñar. Pero la etapa 2 me encanta porque es una etapa donde el discípulo, etapa 2, decide aprender con un alto sentido de responsabilidad. La gran diferencia entre los sistemas educativos de hoy es este. Todos los sistemas tradicionales del mundo se centran en ser un sistema de enseñanza. Hay alguien, un maestro parado, enseñando e impartiendo conocimiento. ¿Qué están haciendo los alumnos? Sentados, pasivos, solamente recibiendo información. Se espera, el sistema espera que los estudiantes reciban la información y ellos sepan cómo actuar y cómo colocar, pero los dejan solos. Y el maestro se lava las manos y dice: yo ya te enseñé, ahora es tu problema. Es tu problema si aprendiste, no es mío. Y ese es el gran problema. Por eso Vineyard tiene tanto éxito y el sistema tiene tanto éxito, porque quitamos ese problema. Ahora, la iglesia debería funcionar igual. Esto no es que me lo traje de la escuela, no. Al revés, la escuela implementa principios bíblicos. Y tú y yo no solo deberíamos tener un corazón humilde para ser enseñados, sino deberíamos tomar la actitud activa, tener un alto sentido de responsabilidad y decidir aprender. El que no decide aprender se va a manejar bajo la ley del mínimo esfuerzo y va a vivir un cristianismo mediocre, porque no quiere aprender más, porque se conforma con lo que el pastor le enseña. Y sabes, de allá veníamos, y por eso te tragas todo lo que te han enseñado por años. Y voy a volver a reiterar: no te tragues todo lo que yo enseño. Ve a tu casa, ay mamá, ve a tu casa, estúdialo, digiérelo, medítalo, ahonda en ello, busca evidencia bíblica que avale todo lo que se predica. Porque si tú te tragas todo lo que yo enseño, imagínate que yo te estuviera tomando el pelo. Imagínate que yo tuviera una doble intención. Imagínate que yo hubiera planeado que más adelante voy a poner una estrategia en donde todos me van a firmar las escrituras de su casa, en donde voy a empezar a pedir que me den dinero, a hacer pactos, porque siento que el Espíritu me habla y me revela que alguien vive en gran carencia, pero necesita pactar con Dios para romper raíces de iniquidad, tonterías así. ¿Sí me explico? Porque nos tragamos todo eso, eso es la verdad. Nos tragamos todo eso por ignorantes, pasivos y por mediocres, por no querer estudiar y por no querer aprender. El que tú vayas el domingo a la iglesia tampoco es dejarte enseñar. No es suficiente. Tienes que decidir aprender porque te conviene. Ahora, no me crees, segundo de Timoteo. Vamos ahí.
Y cuando veo este pasaje me reta tanto porque, fíjate, segunda de Timoteo, capítulo 2, ¿cuál es el título? Un buen soldado de Jesucristo. Un buen soldado. ¿Se acuerdan cómo le contestan los soldados a su señor? Ya se les olvidó. Pónganse de pie, denme 5. No, no es cierto. Es broma. Señor, sí, Señor. Timoteo, Pablo le está enseñando a ser un buen soldado. Y le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en ¿qué? La gracia. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Escucha esto. Lo que has oído de mí, ahí ya hubo una transferencia. Ahí ya hubo alguien enseñando a otro. Pablo pasó tiempo enseñándole a Timoteo, ¿cierto o no? Está Pablo como el primer maestro, está Timoteo como el primer discípulo. Y Pablo le dice, lo que has oído de mí, ¿qué le dice? Ante muchos testigos, esto encarga a hombres, ¿qué cosa? Fieles. Un hombre fiel es un hombre que vive en la fe. Fe, fidelidad, es sinónimo, ya lo estudiamos. Fe y fidelidad. Un hombre fiel es una persona que va a aprender la palabra y la va a poner en práctica. Pero no solo eso, aquí Pablo le estaba haciendo una encomienda. Pablo le estaba diciendo, yo fui tu maestro, tú fuiste mi aprendiz, no mi alumno, porque no es lo mismo ser alumno y aprendiz. El alumno está ahí sentadote y recibe. El aprendiz recibe y participa y activamente aprende. Por eso se llama aprendiz. ¿Sí me explico? Es importante este término. Enseñar, pero además aprender. Y después le está diciendo, eso que yo hice contigo, ahora te toca a ti, Timoteo, ir y enseñar a otro. Pero a ese que tú le enseñes, tiene que ser un hombre fiel. Tiene que ser un hombre con las mismas características que las tuyas. Se tiene que dejar enseñar y tiene que tener un alto sentido de responsabilidad. Aprender, decidir aprender. Ahora no quedó allí. Dice, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos, ¿para qué? Para enseñar a otros también. ¿Cuál es la meta? ¿Entrenar discípulos? Sí. Pero más propiamente queremos entrenar discípulos que sean maestros. Si yo les enseño a ustedes nada más a obedecer la palabra, está bien, pero no está completo. Mi labor como pastor es enseñarte a obedecer la palabra y enseñarte a que le enseñes a otros a obedecer la palabra. Que no sea yo el único que reprende, que no sea yo el único que exhorta, que no sea yo el único que anima, que no sea yo el único que motiva. Si yo te enseño a exhortar, a guiar, a discipular a otros, entonces vamos a poder cumplir la gran comisión. Si yo solo le enseño a mi hijo, le digo, mi amor, no peques, cuídate, no peques, ¿no? Para que te vaya bien. Él va a creer que la vida cristiana es, no peco, ok. Ya, yo no pequé, pero mis hijos sí pecaron, porque no me enseñaron que yo como varón tenía la responsabilidad de enseñarle a mis hijos, de enseñarle a otros varones en la iglesia, de servirle al Señor, involucrándome en los ministerios de la iglesia. Y puede ser que Dios te esté llamando aquí hoy a ser maestro de la palabra. Puede ser que aquí hoy el Señor te esté llamando a ser pastor también de la congregación. Puede ser el caso que Dios esté llamando a evangelistas también un día a ir, tal vez no a las misiones o a las naciones, o tal vez sí, pero tal vez a estados de la República del Interior donde no ha llegado el Evangelio.
¿Qué vas a ir a hacer si Dios te llama como evangelista? Vas a ir a enseñar a otros a obedecer a Cristo y a enseñarles a que enseñen a otros también. Enseñar es lo que queremos promover. ¿Cuántas personas hay aquí ya involucradas? ¿Cuántos eslabones es la palabra que busco? ¿Cuántos eslabones hay aquí? ¿Sí los encontraron? ¿No? Ok, está aquí el pastor Daniel. Alex, súbete. Milton, súbete junto a Alex. Sam. Está el pastor Daniel, que le está enseñando a Alex. Y yo te voy a enseñar a obedecer a Cristo, pero también a enseñarle a Él. Te voy a enseñar a enseñarle a Él. ¿Ok? Ahora, Pablo, vamos a ver cuántas personas había involucradas. Está como si fuera Pablo, Timoteo, y él le dijo, enséñale a hombres fieles e idóneos, porque Milton es fiel, idóneo. Entonces Alex le va a enseñar a Milton, ¿cierto? Pero la indicación es, tú enséñale a él que enseñe a otros, ¿cierto? ¿Quiénes son los otros? Samuel llega hasta allá, pero no habló en singular, habló en plural. Este modelo, quiero que me entiendan, este modelo eclesiástico o este modelo de iglesia está diseñado para que todos, dice la Biblia, todos conozcan al Señor. Todos. Y esto es necesario porque no habla de rangos. Por eso yo le dije a Alex, súbete. No le dije, ponte ahí de tapete, ¿verdad? No, le dije, súbete. ¿Por qué? Porque yo estoy colaborando con Alex. ¿Cómo? Hombro a hombro, ¿cierto? Ahora, si yo a él me lo jalo y le digo, ven Alex, tú vas a ser de mi equipo VIP. ¿Ah? Solo tú, porque mira, veo algo en ti que no veo en Milton ni en Sam. Ellos son medio chafas, tú no. ¿Qué va a aprender él? A ser individualista, ¿sí o no? Pero si yo le enseño, tú tienes que jalarte a otro, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Alex? Aunque yo le diga, no lo invites a él, ¿qué me va a decir? ¿Cómo no? Tú me enseñaste, ¿sí o no? He ahí la importancia. Y si yo le digo, Milton, ya eres de nuestro grupo VIP, pero resulta que Alex le enseñó bien también, ¿verdad? ¿Qué va a decir Milton? No, ¿verdad? No, también Samuel, vamos por Samuel. Ahora, yo estaba alguna vez en jóvenes y en otras prédicas que el Señor me permitió lo enseñaba. Ahorita ya estamos unidos todos, ¿cierto o no? Para cualquier fuerza que yo genere, ¿qué causa? Una reacción, ¿en quién? En todo el cuerpo. Si tú crees que no eres útil, hagamos este ejercicio. Les voy a poner un ejemplo. Un poquito más para allá, que hay más espacio. Eso, ahí merengues, eso, gracias. Véngales. No, acá. ¿Sí? ¿Sí? Sujétenme bien. ¿Ustedes creen que son útiles o no? Ustedes, hermanos, ¿son útiles? ¿Seguro? ¿Qué pasa si yo me desmayo? ¿Qué pasa si yo me desmayo? Mira, y Samuel no hace nada, Samuel le ayuda, Samuel. Ok, eres útil en la iglesia. Ahora, ¿qué pasaría? No, ya no me voy a tirar. ¿Qué pasaría si yo les dijera, ¿saben qué? Yo soy el pastor y ustedes andan muy alzaditos, ¿no? Entonces, a ver, ahí de rodillitas, por favor. Porque no pueden estar a la altura. Es un ejercicio, no se sientan mal, es un ejercicio. Pónganse de rodillitas. Ahora, yo me siento el ungido, ¿verdad? Y aquí yo estoy impartiendo mi unción, acá me estoy clonando, acá está medio sope, lo estoy liberando. ¿Qué pasa si yo tropiezo? ¿Quién me está sosteniendo? ¿A quién estoy sujeto? Por Dios. ¿Qué pasa si yo fuera el único
escúchame, y que yo no estuviera luchando, y este ejercicio que estoy haciendo es porque en algún momento queremos que haya más pastores aquí, pastoreando a mi lado. No arriba y no abajo de mí, al lado de mí. Pónganse de pie, ya me sentí mal, me gacho. ¿Por qué? Porque yo necesito, yo fallo, les pregunto. ¿Tú fallas? ¿Tú fallas? Todos fallamos, nos necesitamos unos a otros, sí o no. Necesitamos absorber este concepto. Gracias, amigos, denles un aplauso, son buenos actores. ¿Sabes? Dejarse enseñar requiere humildad, pero decidir aprender va a requerir que quiebres todo tu orgullo. Todo, no puede quedar nada en tu corazón, porque aquí el requisito es enseñarle a hombres fieles a Cristo e idóneos para enseñar la doctrina de Cristo también, porque Pablo sabía que la doctrina se iba a esparcir. Por eso mi interés de que tú aprendas el Evangelio de Cristo, muerte, sepultura, resurrección, muerte, sepultura, resurrección, nada más. Si conociste algo extra, deséchalo, porque eso no te es útil, no nos es útil. El Evangelio de Dios es simple, es un plan de salvación hermoso, y es tan hermoso y tan contundente porque es simple. Si no fuera simple, en el primer sermón de Pedro no se hubieran convertido tantos, y en el segundo tampoco, porque fue un evangelio puesto simple. ¿Sabes cuál es el problema? Que el diablo promueve sus doctrinas también como un evangelio simple. Cree en ti mismo. Punto. Cree en ti mismo que todo lo puedes. Es más, decláralo, ponte de pie, decláralo. Yo todo lo puedo. Y ahí están, en todos esos cursos, llenan estadios, llenan foros y además pagan un dineral, ¿verdad? Para escuchar algo muy similar al Evangelio, pero pervertido. Y les cobran. Y lo pagan. Están dispuestos a dejarse engañar, desfalcar, y allá sí deciden dejarse enseñar, y allá sí deciden aprender. Humanismo, egoísmo, la religión más peligrosa y más diabólica que puede existir. El egoísmo, la adoración del yo. ¡Qué fuerte! Y Pablo por eso le decía: te ruego, esfuérzate en la gracia, número 1. Y lo que has oído de mí, no le añadas tú. Lo que has oído de mí, eso enséñaselo a otros hombres fieles que tampoco le añadan. Y que ellos a su vez le enseñen a otros. Y no es casualidad que el verso 3, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Qué tremendo, ¿no? Número 3. El discípulo no solo decide dejarse enseñar con un corazón humilde, no solo decide aprender con un alto sentido de responsabilidad o fidelidad, sino que número 3, decide obedecer la palabra de Dios. ¿Sabes? Yo podría ir con toda humildad y dejarme enseñar. Sí, enséñame, a ver, quiero ir. ¡Wow! ¡Qué verdad, pastor! A ver, dime más porque quiero aprender. Más, a ver, mándame tarea extra, pastor. Okay. Y después me entero que todo lo que aprendió y le enseñé no lo obedece y no lo vive. ¿Para qué? Yo te diría. Etapa 3 de un creyente maduro: decide obedecer la palabra de Dios. O sea, todo lo enseñado y todo lo aprendido lo empieza a poner en práctica. Efesios capítulo 2. ¿Sabes por qué necesitamos poner en práctica esto? ¿Sabes por qué? ¿Y sabes por qué Pablo
evocó la gracia, porque Pablo le recordó a Timoteo: esfuérzate en la gracia, Timoteo. Vas a entrar en un proceso. Yo ya te enseñé, tú decidiste aprender, hoy estás siendo fiel y obediente, pero no te olvides de la gracia, porque no debemos olvidarnos jamás de la gracia. Porque Efesios 2 se caracteriza por ser un pasaje que nos dice cómo estábamos viviendo antes, muertos en delitos y pecados, conforme a la corriente de este mundo. Vamos a leerlo. Está hablando que en el verso 2, en el verso 1, dice que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, o sea, Satanás. Está muy clara la línea: hijos que obedecen una doctrina satánica, hijos de desobediencia, hijos de ira, hijos del diablo. Pero por otro lado, hay una nueva simiente: los hijos de Dios, engendrados por el Espíritu, que siguen la doctrina de Cristo únicamente y que deciden vivir en obediencia a Él. Dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y era lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo: no te olvides de la gracia, Timoteo. Es decir, no te olvides quién eras, no te olvides de dónde saliste, no te olvides lo que te merecías, que era la muerte. Y después verso 6 dice: y juntamente con Él, además de darnos vida por gracia, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Lo que tú vas a aprender y lo que vas a desear, lo que yo te enseño y lo que tú vas a aprender y lo que tú vas a decidir obedecer en estas primeras 3 etapas de madurez, tienen que estar basados en la gracia, que todo es un regalo de Dios. Tú puedes hoy ser enseñado por alguien que ama a Cristo y puedes aprender doctrinas del amor de Cristo hacia ti. Y hoy puedes obedecer la palabra de Dios también por lo siguiente. ¿Por qué leí este pasaje que para mí tiene que ver con la obediencia? Muy sencillo. Ya hablamos que antes no teníamos la capacidad de obedecer, ¿cierto? Éramos hijos de ira. Lo único que nos salía de forma natural era desobediencia. Pero la gracia de Cristo nos alcanzó de tal manera y nos metió este proceso de discipulado, de manera que hoy sí puedo obedecer. Tengo el derecho, incluso, tengo el derecho para poder vivir una vida de obediencia. Yo no sé si tú lo ves como un privilegio. La obediencia a Dios deberíamos verlo como un privilegio. Y no lo vemos a veces como un privilegio, lo vemos como una carga pesada que llevar. Y cuestionamos: pero ¿por qué? ¿Qué tanto es tantito, hombre? Al fin que Dios es misericordioso y nos perdona. No es que tanto es tantito, es que no somos conscientes de lo que costó la gracia. Ese regalo gratuito no sabemos cuánto costó realmente, o no estamos conscientes. Porque que para ti haya sido gratis no significa que no costó. Si yo te invito a un buffet de tacos de arrachera con conchas de nata y tú no pagas un solo centavo, tú solo lo disfrutas, pero no estás consciente de cuánto se pagó por ese buffet. Tú no pagaste un centavo y lo disfrutaste. ¿Sí me explico?
Pero eso no quiere decir que fue gratis. Alguien pagó. Y la gracia que recibimos de nuestro Dios, su sangre vertida en la cruz, fue el gran alto precio que se pagó. Y gracias a ese alto precio obtuvimos privilegios. Pero el privilegio no solo es el privilegio de la vida eterna y de ser salvos, sino ganaste, por el precio que pagó Jesús en su sangre, ganaste el privilegio de obedecerle. No sé cómo te suena eso. Es un privilegio obedecerlo. Es un privilegio. Por eso dice, después de todo ese pasaje, dice, todo es gracia, eras un vil pecador, Dios te salvó, te dio vida, te sentó en los lugares celestiales. Y verso 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El regalo también de la gracia hoy te da el privilegio de vivir en buenas obras, en obediencia a Él. Por eso un cristiano maduro que entiende esto, decide obedecer, porque lo ve como un privilegio. Si ya no me aguanto, ¿qué más voy a aprender el domingo? Porque estoy dispuesto a obedecerlo y ponerlo en práctica. Y eso es lo que queremos que experimentes. Un amor tan grande por su palabra, que sepas que lo que vas a escuchar un domingo, un miércoles, jóvenes los viernes, varones los sábados, estés ansioso por ponerlo en práctica. Porque es un privilegio obedecerlo. Y además, ¿sabes? La obediencia siempre trae consecuencias. Y cuando disfrutas esas consecuencias de la obediencia, te enamoras más de Cristo. Y es más fácil abandonar el pecado. Y por último, ¿a dónde queremos llegar? ¿Cuál será la última etapa de un discípulo maduro? El que fue humilde y se dejó enseñar, el que fue fiel y decidió aprender, el que fue obediente y decidió someterse a la palabra de Dios, ¿qué seguirá? Número 4, decide evangelizar con una pasión incesante. Y si te pones a pensar, el evangelio es enseñar a otros, ganar a otros para Cristo, formar discípulos, ganar personas a las cuales les vas a enseñar a hacer esto mismo que tú viviste. Por eso el punto 4 es, decide evangelizar con una pasión incesante. Mateo 28, ya lo estudiamos el miércoles. Ir por todo el mundo. Por tanto, de hecho desde antes, por tanto les dijo, toda potestad, ¿qué cosa? Me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, como se me ha dado esa autoridad, entonces, ahora sí Jesús les dijo, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué cosa? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Qué gloriosa verdad, mi amado. Y cuando pienso en Efesios 5, donde dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, pienso en esto. ¿Cuál va a ser la unidad? Que tú decidas dejarte enseñar, que tú decidas aprender, que tú decidas obedecer, que tú decidas evangelizar. Esas 4 cosas son necesarias en Vineyard y para allá vamos, con la ayuda de Dios y con su gracia. Eso sí, nunca olvidando su gracia. Próxima semana voy a hablar acerca de la crisis. Hay crisis. ¿Por qué no se había podido dar esto? Yo te pregunto, ¿es un proceso difícil de entender? ¿Está complicado? 4 puntitos que el pastor predicó. Número 1, dejarte enseñar. Número 2, querer aprender. Número 3, obedecer.
4, evangelizar. Es sencillo el evangelio, es simple. El discipulado es sencillo y simple también. ¿Cuál es el problema? Hay crisis en el corazón. El próximo domingo hablaré de esta crisis. Y cómo lo vamos a empezar a solucionar juntos. Ya no estás solo. Tienes un lugar de cobijo, un lugar de refrigerio, un lugar donde puedes echar tus cargas al Señor y conocerlo en un ambiente de paz, de amor, en un ambiente de temor del Señor. Y creo que eso es lo que necesitamos todos. Mi oración, mi amado, para ti es que tomes esa decisión el día de hoy. Vamos a orar, que Dios nos bendiga mucho y vamos a pedirle juntos al Señor que Él nos hable. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Ahí con tu corazón simplemente dispuesto. Sé que hoy el Señor te pudo haber hablado de una manera muy simple, muy sencilla, pero muy directa, porque Él es el que llama. Y Él te está llamando. Varón, Dios te sigue llamando, te sigue buscando, porque te ama. Quiere que lo conozcas y que disfrutes de la comunión que Él te ofrece. Mujer, Dios te sigue llamando. Dios conoce tus cargas. Dios conoce tus preocupaciones. Pero más que nada, Dios conoce la gran necesidad que tienes de Él. No te preocupes por nada más que tener una comunión con Él. Joven, Dios sabe la vida de tentaciones que vives. Dios sabe la vida tan difícil. Adolescentes, Dios conoce esos altibajos emocionales. Esas necesidades que tienes en tu corazón también, Dios las conoce. Pero lo único que Él desea es que dentro de todo este mundo que corre a 1000 por hora, tú seas capaz de mirarlo a Él, de conocer su gran amor y de tomar la decisión de entrar en comunión con Él. Hermanos, Él es el que nos busca y su gran deseo es que aceptemos vivir en comunión, tener una unidad, tener todas las cosas en común. No solo es nuestro Creador, es nuestro Salvador y desea ser tu Padre. Desea ser tu Padre. Desea que corras a sus brazos y que hoy tomes la decisión de ser su hijo, su hija. Si es que hoy tómate este momento, estos minutos, para meditar en tu corazón y tomar una decisión. Cada vez que nos exponemos a su evangelio, Él nos alumbra. Y es ahí en donde podemos usar el regalo de la fe para entrar en comunión con Él. Y si tú, hermano, tal vez has vivido todavía algunas áreas grises, obscuras, en ignorancia,
en desobediencia, en mediocridad. El Señor comprende nuestra debilidad, pero hoy ha dispuesto todo, hermano, para que corramos hacia Él. Ya no hay barreras, ya no hay obstáculos. Recuerda que en la cruz Jesús obtuvo la victoria para nosotros y nos compró y nos abrió un camino nuevo. Recíbelo y dile: Señor, quiero conocerte. Ahora te toca a ti hablar después de estos minutos. Y empieza a orar, y empieza a abrir tu boca y a decirle: Señor, te necesito. Perdóname por mi orgullo, perdóname mi arrogancia, mi autosuficiencia, la soberbia, el egoísmo. Perdóname porque no me he dejado enseñar. Dame un corazón como el tuyo, Jesús, que fue humilde. Ese mismo sentir que hubo en ti, que te humillaste, que tomaste forma humana siendo Dios. Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Dame la humildad, Señor, para dejarme enseñar. Tomo la decisión. Señor, aumenta mi fe. Como oraban tus discípulos: Señor, aumentanos la fe. Queremos ser más fieles a ti, porque queremos aprender del Maestro. Queremos beber de la fuente de agua viva. Queremos comer el pan de vida. Queremos que nuestra vida sea alumbrada con la luz de Cristo. Queremos ser sustentados en el desierto por el maná del cielo. Queremos vivir cobijados bajo la columna de fuego. Señor, tú has provisto todo, Señor. Y probablemente no has encontrado fidelidad en mi corazón. Perdóname. Hoy decido, Señor, no solo dejarme enseñar, sino decido aprender con un corazón fiel. Dame ese alto sentido de responsabilidad. Hazme consciente de lo que tú tuviste que hacer para ganar esa victoria que me das. El derecho a abrir una Biblia, leerla y entenderla. Ayúdame, Señor, porque he sido inconsciente. Ni siquiera eso he valorado, abrir mi Biblia y leerla. Señor, ayúdame a entender lo que costó. Fue en la cruz donde hoy me das la autoridad de siquiera sentarme y abrir mi Biblia y leerla. Señor, quiero valorar tu palabra como palabras de vida, palabras que me pueden transformar, que me pueden restaurar y que me pueden sanar. Y Señor, cambia mi corazón, de manera que yo pueda vivir por la fe, en obediencia a ti y a tu palabra. Que tenga la fe necesaria y el valor para empezar a aplicar tus principios. Señor, sé que no me fallarás, porque fiel eres tú que lo prometiste. Tu palabra es verdad, Señor, y sé que tiene el poder de santificarme. Déjame vivirlo, déjame experimentarlo, Señor. Quiero ser obediente, ya no quiero ser rebelde. Quebranta mi corazón, Señor. Que yo pueda tomar la iniciativa. Te lo pido, Señor. Y por último, pon esa carga en mí por otros. Que yo pueda mirar atrás al pasado y pueda recordar quién yo fui, quién yo era. Y pueda reconocer por la gracia de Dios soy lo que soy. Y que tu gracia, Señor, no sea en vano conmigo. Que yo sea capaz de enseñar a otros a amarte, enseñar a otros a obedecerte. Pon en mí esa pasión y que no se termine, que sea una pasión incesante por predicar a aquellos que no te conocen o a aquellos que te conocen a medias también, Señor. Hoy, Padre, como iglesia queremos correr a tus brazos.
vivir en comunidad, vivir en amor los unos con los otros, soportarnos, darnos apoyo, sostenernos, sujetarnos unos a otros. Hoy te lo pedimos, Padre amado, porque ese es tu plan y para eso nos redimiste como tu iglesia. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos y amigos que formamos parte de esta tu iglesia, tu cuerpo. Señor, declaramos que tú eres la cabeza y tú estás sobre todos y en todos. Señor, lo hacemos porque te amamos y lo hacemos solo para ti. Oramos y te pedimos esto en ese glorioso nombre de nuestro bendito Salvador y Señor Jesucristo. Amén.